básicamente vamos a ver un vuelo rasante en lo que es el mundo del plástico, cómo fue su evolución. Vamos a tocar algunos plásticos más o menos para que sepamos reconocerlos. Vamos a ver algunos de los procesos de conversión con los que se hacen los empaques, que son los que al final de cuentas les afectan a ustedes cuando ustedes reciben el material de empaque. El temario básicamente va a ser una breve introducción sobre la evolución del empaque. Vamos a ver concepto de materiales plásticos, simplemente para, a grosso modo, para definir un poquito y saber por qué cada uno más o menos es lo que es. Vamos a ver los materiales plásticos más comunes aplicados a empaque. Sus propiedades y sus aplicaciones. Vamos a ver procesos productivos como extrusión, coextrusión, impresión flexo-rotograbado, que son los más genéricos y los más aplicados a los empaques flexibles. Vamos a ver laminación, un poco las evaluaciones de los empaques que se le debe hacer o que debe venir ya certificado de los proveedores para que el material tenga la menor cantidad de problemas posibles en la línea. Vamos a ver algunos ejemplos muy breves de algunas aplicaciones que están usando ahorita en el mercado con materiales como estos. Y por último, algunas innovaciones de desarrollo como tips que se dieron en la feria del año pasado, en la feria de Internet. Entonces comenzamos. Como cualquier cosa, el mundo de los empaques evoluciona a medida que las necesidades del ser humano, las necesidades del día a día van cambiando. No es ninguna novedad. Lo que pasa con lo demás pasa con los demás. Entonces, desde que el hombre necesitó guardar alimentos, o procesar alimentos, o conservar alimentos, hasta el día de hoy ha tenido unas evoluciones que las podemos resumir en ejemplos así pequeñitos. En la era, pero antigua, se utilizaban pieles, se utilizaban cueros para guardar líquidos, para guardar alimentos, para tapar, los alimentos se salaban y se guardaban bajo hielo, etc. Eso evolucionó más adelante y llegamos a lo que era la arcilla. Se guardaban los alimentos o los granos en las arcillas, pero era como que para manipularlo muy costoso. Y a medida que fueron saliendo esas necesidades de que se pudiera manipular, que el alimento durara más, fueron evolucionando y llegamos a vidrio. El vidrio tuvo una época muy larga, porque de verdad no había nada que lo sustituyera y en ciertas cosas todavía ha sido insustituible. Pero tenía la cuestión de que se rompía, no todo el mundo lo fabricaba, no se conseguía, y eso movió a que se llegara a otros procesos, donde se descubre, bueno, tenemos en la naturaleza, en el papel, los derivados del papel, celufán, celuloso, y empezó a procesarse un poco lo que eran los empaques de esos materiales. Pero no aguantaban humedad, había que procesarlos si queríamos que aguantaran grasas, etc. Y aparece con el petróleo, una de las razones, la evolución de lo que eran los materiales plásticos para hacerlo. Si nos vamos a todo esto, básicamente lo que ha sido el desarrollo de los empaques, como puede ser la mayoría de los desarrollos de las cosas, ocurre por las tres etapas, que son sustitución, adaptación e innovación. Sustituimos algo que ya existe, adaptamos eso que estamos haciendo al material que ya yo tengo, y por último, bueno, surgen cosas nuevas, materiales nuevos, innovo, saco nuevos productos. Un ejemplo que ponemos aquí, el más notorio, el más ejemplar es, por ejemplo, la leche. La leche, desde un principio, cuando apareció el vidrio, se embotellaba el vidrio y lo dejaban en las puertas de las casas. Iba el lechero, dejaba las botellitas de vidrio. Eso empezó a ser engorroso, el reciclaje de las botellas era un problema, etc. Surgen las botellitas de plástico, siguen a lo que podía ser las botellitas de vidrio. Eso fue simplemente una sustitución. Sustituyó vidrio por sustitución de plástico. Empezamos y luego pasamos, bueno, ya el plástico también es engorroso, pero igualita la botellita, vamos a refrigerar, como ocupa, etc. Eso evoluciona a lo que se conoce y todavía permanece, son las cartón o cartones laminados para largas duraciones o para lo que son las leches, vamos a hacer de refrigeración de nevera, de consumo rápido. Y por último llega, eso fue adaptación, cartón laminado. Y por último llega la parte de innovación, o sea, cómo ocupar menos volumen, cómo reducir costos. Los empaques flexibles son mucho menos costosos que los envases de cartones rígidos. Y llega lo que es la leche. En Venezuela la leche líquida no evolucionó muy bien, se hicieron unas pequeñas pruebas en bolsitas, pero no evolucionó muy bien, pero nos quedamos con lo que eran las bolsas en material, la leche en polvo en bolsa. Muchísimo más económico que, por ejemplo, son las latas. Pero existen países, estilo Cuba, estilo República Dominicana, donde la leche sí viene en bolsitas plásticas. Uno tiene una jarrita, la bolsita plástica se mete en la jarrita y se dispensa junto con la bolsita. Esto más que nada, lo que fueron los pasos de la evolución de los empaques, materiales plásticos. Pero ¿qué son los plásticos? Entonces vamos a imaginarnos, o vamos a visualizar, que hay que poner un poquitico de imaginación, vamos a decir a nivel de espacio. Un plástico básicamente es un polímero sintético de alto peso molecular, de un alto peso molecular.
¿Qué es un polímero? Un polímero simplemente es una cadena de varios monómeros que se pegan, cuales eslabones de cadena, uno al lado de otro, uno al lado de otro. Cuando estamos hablando de alto peso molecular, son millones de monómeros que se pegan en forma de cadenita y que van a formar una cadena larguísima. Por eso es que se llama polímero. La forma como por medio de la reacción de polimerización esos eslabones se vayan pegando y se vayan uniendo, la forma como ellos se peguen y la forma o estructura molecular de esa cadenita o de ese eslabón de cadena es el que va a definir las propiedades. Las muestras que ustedes tienen en sus manos es la evidencia clara de cómo, dependiendo de lo que es esa estructura inicial, quedan hechos los materiales. Ahí está el polipropileno biorientado y el polipropileno clase. La molécula es la misma, toda estructura química es la misma, pero vemos comportamientos diferentes. ¿Por qué? Porque aparte de la molécula del material, también su procesamiento es el que va a decir qué es lo que yo voy a obtener como imagen final de la película. ¿Okay? El más común de todos, empezamos ya lo que son ellos, son los polietilenos. Los polietilenos lo conoce, por lo menos por nombre, la mayoría de gente y lo han tenido en la mano seguro. Porque cualquier cosa común de bolsas de supermercado, de bolsas de la tintorería, de bolsas de hielo, los termocogieles, todo está hecho de polietileno. ¿Qué es el polietileno? La estructura más sencilla que hay, es el polímero de hecho más sencillo que hay, más común. Es simplemente dos carbonos con sus hidrógenos. Ese es el eslabón de la cadena. Cuando polimerizamos, lo que hacemos es una cadena de puras moleculitas de etileno. La forma como por la polimerización se van uniendo esos eslabones son los que me van a definir el tipo de polietileno que yo voy a tener. Comercialmente hay unos 8 o 9 tipos de polietileno a nivel comercial, pero los que más se conocen son el polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y polietileno lineal. ¿En qué se diferencia? El de baja densidad, que es el más común, simplemente esta es la cadena principal, pero cuando se activan ciertos catalizadores en esa reacción de polimerización, hacen que los eslabones no sean tan perfectos y sean uno al lado del otro, sino que se empiezan a enganchar por algunos lados y forman como unas ramificaciones. Entonces se forman como ramas de árboles. Está el central y luego le salen como unas ramificaciones. Ese es el polietileno de baja densidad. Él tiene ciertas propiedades, como lo pueden ver, ahí la película dice PBD. Él es muy flexible, él es muy blando, suele ser transparente porque no llega a ser nunca cristalino porque no hay forma de que se compacte porque las ramificaciones molestan. Tenemos luego un polietileno de alta densidad, lo voy a mencionar como fueron evolucionando. El polietileno de alta densidad es la cadena, aquí usando un tipo de catalizador específico y una polarización específica, se logra controlar que esos eslabones engarcen más ordenadamente, que no sean tan a lo loco y entonces empiezan a salir ramificaciones. Y logran hacer cadenitas muy rectas con unas ramificaciones muy pequeñas. El polietileno de alta, un ejemplo típico, son las bolsas de cereales, que la ven, que suena así como metálico, que es muy duro, resistente, cuesta deformarlo. Eso es una construcción, pero básicamente está conformado por polietileno de alta. Y luego tenemos el lineal, que surge como una necesidad, una innovación, un desarrollo entre el polietileno de alta y de baja. Algo que tuviera ciertas propiedades del polietileno de baja, como la transparencia, bajas temperaturas de sellado, pero que tuviera propiedades mecánicas, por ejemplo, como el de alta. Y surge que son ramificaciones intermedias. Entonces, más o menos las propiedades que podemos ver, que son características de ellos, tienen densidades bajas por debajo del agua, de 0,90 a 0,95 gramos por centímetro cúbico, excelentes propiedades mecánicas. Los polietilenos o poliurefinas tienen muy buenas propiedades mecánicas de estiramiento, elongación, tienen buena resistencia a la penetración, a la punzadura, son muy flexibles, lo podemos ver en las películas, las dos primeras películas que tenemos. Según el tipo, o sea, si es polietileno de baja, es muy transparente, se logran hacer películas muy transparentes. Tienen excelente sellado, al ser una estructura muy sencilla, de carbono, ellos reblandecen muy fácil. Con temperaturas bajas tienden a reblandecer y por eso se usa como las partes sellantes de muchos de los empaques que nosotros manejamos. ¿Okay? Se pone como la capa barata y que funde rápidamente con el calor. Mientras más complicada la estructura de los polímeros, más resistentes son a temperaturas, por lo tanto, no se usan como capas sellantes, sino como capas donde buscamos otras características que vamos a ver más adelante. Son excelentes aislantes térmicos por lo sencillo de su estructura, no son polares, no son nada, entonces son muy buenos aislantes eléctricos. Químicamente inertes tampoco les hacen nada a los solventes. En el caso de los polietilenos, por ejemplo, se ven afectados solo por solventes clorados, pero con temperaturas por encima de 220, 230 grados centígrados y en un largo tiempo.
para que ellos empiecen a reblandecerse o empiecen a disolverse en lo que parece ser solvente. Por lo tanto, recipientes para ácidos, recipientes para ciertos agentes fuertes oxidantes sirven los polietilenos. Tienen baja permeabilidad a la humedad y alta al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy bueno que lo pongamos en empaques donde la humedad afecta a mi producto, porque él no va a permitir que la humedad pase, pero en aquellas donde yo necesito que me proteja el oxígeno, por ejemplo los galletas, los snacks, todo lo que es crujiente, etc., ni soñemos con poner el polietileno solo por lo menos, sí como capa sellante, pero no solo porque él no nos va a proteger. Una característica que le gusta a todo el mundo es económico. Un polímero muy económico, se consigue en Venezuela ya no tan fácil, pero fuera de Venezuela se consigue muy fácil, el polímero que más fácil se consigue. Como aplicaciones, en el caso, si ustedes se utilizan para los empaques de arroz, tenemos harinas de maíz que se hacen en empaques de polietileno, detergentes, los detergentes ya son combinaciones y por procesos de construcción también, todos los granos, las bolsas de hielo, los termicogibles que utilizamos como embalaje secundario en algunos casos terciarios, y como capa sellante de los liners de muchas margarinas o de muchos envases